Hola a todos, el problema 681 nos dice: el cabrestante sostiene el motor de 125 kilogramos. Determine la fuerza que la carga crea en el elemento DB y en el elemento FB que contiene el cilindro hidráulico H. Entonces, tal como vimos en la teoría, el primer paso es el análisis de la estructura completa, ¿sí? Para ello nosotros vamos a tener aquí un vector fuerza, que viene a ser el peso que genera este motor. ¿Sí? Aquí tenemos un peso igual a masa por gravedad. Nos están dando la masa del motor, 125 kilogramos. Por eso debemos multiplicarlo por la aceleración de la gravedad para obtener el peso. Ahora, inspeccionando el gráfico, vemos que es muy complicado determinar aquí ahora mismo las reacciones en los apoyos, ¿sí? Debido a que el motor está jalando el nodo G está jalando toda la barra, se está empujando esta barra hidráulica y por lo tanto se está generando fuerzas en este sentido, ¿sí? Eso quiere decir de que es complicado ahora mismo determinar las reacciones. Para ello iremos al análisis elemento por elemento. Vamos a desmembrar este dispositivo y vamos a trabajar barra por barra. Pero antes de desmembrarlo vamos a identificar cuáles son los elementos de 2 fuerzas y cuáles son los elementos de 3 fuerzas para ahorrarnos incógnitas, ¿verdad? Entonces, si yo inspecciono la barra GFE, observo que tengo 3 puntos de aplicación de fuerza. Por lo tanto es un elemento de 3 fuerzas. La barra EDC tiene 3 puntos de aplicación de fuerza. La barra FHB, o la hidráulica en este caso, el cilindro hidráulico, solo tiene 2 puntos de aplicación, F y B. Por lo tanto aquí me voy a ahorrar algunas incógnitas. La barra BD también es un elemento de 2 fuerzas. La barra ABC es un elemento de 3 fuerzas. Entonces con esto yo ya puedo desmembrar y voy a trabajar con esta barra y con esta otra barra. Y aquí tengo ya las dos barras listas para su diagrama de cuerpo libre. Entonces, observo que el motor está actuando hacia abajo, ¿verdad? Generando el vector peso. Por lo tanto, si yo bajo el punto G, veo que estoy comprimiendo el punto F. Con lo cual voy a tener este vector, ¿sí? Que representa la fuerza del cilindro hidráulico. Esta es la fuerza BF, ¿sí? Que es la que me están pidiendo. Ahora, para culminar este diagrama de cuerpo libre, aquí tengo componente hacia la izquierda. Por lo tanto, me hará falta un componente hacia la derecha. Este lo voy a dar aquí, el cual será EX. Y aquí en este nodo E también voy a tener una componente vertical. ¿Sí? A esta componente vertical voy a colocar hacia abajo y la voy a llamar EY. Ahora, estas dos componentes se transmiten hacia la barra EDC. Como hemos visto en la teoría, tienen igual magnitud, pero diferente sentido, ¿no? Diferente dirección. Es decir, aquí voy a tener EX y hacia arriba EY. La barra BD hemos dicho que es un elemento de 2 fuerzas, por lo tanto solo tendrá una componente a lo largo de su longitud. Esta componente también la vamos a considerar como que estuviese a compresión. Fuerza BD. Y por último en el nodo C tenemos dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. A la componente horizontal llamaremos CX y a la componente vertical llamaremos CY. Ahora ya tenemos todas las fuerzas que van a actuar en estas dos barras. Nos faltaría definir los ángulos que van a regir la dirección tanto de la fuerza BF como de la fuerza BD. Entonces, si nosotros venimos y nos fijamos en nuestra estructura principal, vamos a tener aquí un triángulo rectángulo, ¿verdad? El cual tiene de longitud horizontal 1 metro, de longitud vertical 3 metros y nos faltaría determinar cuál es el valor de la hipotenusa. Por lo tanto vamos a tener aquí un triángulo 1, 3 y aquí raíz de 10. Mientras que para la fuerza BD tendremos 1 de horizontal, 1 de vertical, por lo tanto la hipotenusa será
raíz de 2. Ahora sí ya podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Vamos a empezar por la barra GFE. Aquí vamos a tener, si consideramos suma de momentos en E, nos quitamos de los cálculos EX y EY. ¿Sí? Nos quedaríamos solo con una incógnita, fuerza BF, ya que la magnitud del peso la sabemos, no solo que nos falta calcularla. Vamos a tener entonces aquí, contando antihorario como positivo, suma de momentos en E igual a 0. Tenemos que el peso hará girar en sentido antihorario, por lo tanto positivo. Su brazo de momento, 3 metros. La componente vertical de la fuerza BF hará girar en sentido horario, sentido de la manecilla del reloj, por lo tanto será negativo. Y su magnitud es fuerza BF que multiplica la componente vertical sobre la hipotenusa. ¿Sí? Y su brazo de momento sería 2 metros. La componente horizontal no genera momento porque su línea de acción cruza el punto E. ¿Sí? Por lo tanto su brazo sería 0. Entonces igualamos a 0. Tendremos aquí que fuerza BF que multiplica 6 sobre raíz de 10 es igual a 3 veces el peso. El peso tenemos que es masa por gravedad, por lo tanto tendremos que es 3 por la masa de 125 kilogramos por la aceleración de la gravedad que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Despejamos fuerza BF y vamos a tener que es igual a 1938.87 newtons. Con esto ya tengo la magnitud de la fuerza BF. Ahora puedo considerar suma de fuerzas en Y. Sí, de este modo voy a determinar la magnitud de Y. Entonces aquí voy a tener menos peso, es decir, menos 125 por 9.81, más la componente vertical de la fuerza BF, cuya magnitud ya la sabemos, que multiplica a la componente vertical sobre la hipotenusa, menos EY igual a 0. Aquí podemos despejar EY y vamos a tener que es igual a 613.125 newtons. Y por último podemos considerar suma de fuerzas en X, ¿sí? Contando hacia la derecha como positivo, y vamos a tener la componente horizontal de la fuerza BF, ¿sí? Negativo porque va hacia la izquierda, va a multiplicar a 1 sobre raíz de 10, más EX igual a 0. EX será igual a 613.125 newtons. Y con esto ya transmitimos todas las magnitudes a nuestro diagrama de cuerpo libre de la barra GFE. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos los valores de EX y EY, podemos transmitirlos a la barra EDC. Con esto tenemos que si nosotros consideramos suma de momentos en C, ¿sí? En la barra EDC, contando momentos antihorarios como positivos, ¿sí? Suma de momentos en C igual a 0. Entonces, EX y EY ya lo sabemos. Fuerza BD, una sola incógnita. CX y EY no entran en los cálculos. Entonces empezamos. EY no va a entrar en los cálculos porque su componente, es decir, su línea de acción, pasa por el punto C, por lo tanto no genera momento. EX tiende a una rotación en el sentido antihorario, por lo tanto positivo. ¿Sí? EX por su brazo de momento que son 3 metros. Menos en este caso la componente horizontal de la fuerza BD. ¿Sí? Que sería fuerza BD que multiplica 1 sobre raíz de 2. Por su brazo de momento que sería 1. La componente vertical no va a generar momento ya que su línea de acción pasa por el punto C. Por lo tanto su brazo de momento es 0. Entonces igualamos a 0 ya que no tenemos más componentes. La magnitud de EX la sabemos, 613.125. ¿Sí? Por 3 menos fuerza BD por 1 sobre raíz de 2 igual a 0. Despejamos fuerza BD
y tenemos que es igual a 2601.27 newtons. Y con esto ya encontramos la respuesta a los dos elementos que nos estaban pidiendo, ¿sí? Nos estaban pidiendo la fuerza interna dB y la fuerza en el elemento FB. Así ya con esto damos por concluido el problema 681. Pasemos al problema 682. El problema 682 nos dice, se aplica una fuerza de 5 libras a las manijas de la tenaza, determina la fuerza de compresión desarrollada sobre el vástago del perno liso A en las quijadas. Entonces lo que nos están pidiendo aquí es que determinemos la fuerza de compresión en A, ¿sí? Entonces observamos, si nosotros aplicamos la fuerza de 5 libras aquí en la pinza, se va a transmitir a través de esta barra CD, ¿sí? Esta fuerza se va a transmitir hacia el nodo E. Por la parte de arriba también se va a transmitir hacia el nodo B. Entonces al momento que uno presiona, empuja esta barra, empuja el nodo E y se genera la compresión en el punto A. Para poder analizar la trayectoria de las fuerzas voy a separar primero esta parte de abajo de la pinza. Aquí voy a poder definir mis reacciones y la fuerza que se está empujando desde aquí y se está transmitiendo por la barra CD, ya que la barra CD es un elemento de dos fuerzas, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo una fuerza que se está transmitiendo y en E tengo dos reacciones. La fuerza que se está transmitiendo a lo largo de esta barrita es la fuerza CD, mientras que las reacciones que voy a tener aquí son EX y EY. Ahora, si yo vengo a esta parte de la pinza, voy a observar que las reacciones en E ya las tengo. Me faltaría determinar la reacción en B y la normal en A. Entonces aíslo esta parte y ya voy a tener donde colocar mis reacciones, ¿sí? Mi reacción EX, mi reacción EY. En BX se están generando también dos reacciones, BX, BY, ¿sí? En el nodo B. Y voy a tener la normal en A. Aquí me falta definir el sentido de las flechas. EX tiene la misma magnitud, pero diferente sentido, ¿no? Sentido opuesto. EY va hacia arriba, por lo tanto aquí debo colocarlo hacia abajo. BX, si no tengo ningún problema, puedo asumir el sentido en el que yo quiera. Voy a considerar BX hacia la izquierda y BY hacia arriba. Mientras que la normal en A también la puedo definir hacia arriba o hacia abajo, pero como sé que está actuando en compresión, que es lo que me está diciendo, lo voy a colocar en compresión. Esto voy a llamarle normal en A. Ahora, la normal en A ya tiene su ángulo director, ¿sí? BX, BY, X y Y son todas verticales y horizontales. Faltaría el ángulo director de la fuerza CD. En este caso yo puedo observar que tengo un triángulo de base 3 y de altura 1.75. ¿Sí? La hipotenusa la voy a hallar a partir de 3 al cuadrado más 1.75 al cuadrado. Con esto voy a tener que la hipotenusa es igual a la raíz de 12.0625. Sí, pero lo voy a dejar como h porque ya tengo su valor. Como ya tengo todos los datos, puedo aplicar mis ecuaciones de equilibrio. En este caso voy a empezar por suma de momentos en E, ya que me quito de los cálculos EX y EY. Entonces voy a tener aquí, contando antihorario positivo, suma de momentos en E igual a 0. La fuerza de 5 libras hará girar en sentido antihorario, por lo tanto será positivo, ¿sí? Y su brazo será 4 pulgadas. La componente horizontal de la fuerza CD va a cruzar el punto E, por lo tanto no genera momentos, mientras que la componente vertical hará girar en sentido horario, eso quiere decir que es negativo. Menos fuerza CD que multiplica a la componente vertical 1.75 sobre h, ¿no? Que es la raíz de 12.0625. Por su brazo de momento, que en este caso sería 1. Despejamos fuerza CD y vamos a tener que es igual a 39.693 libras. Con esto ya podemos aplicar suma de fuerzas en X y saber la magnitud de EX, ¿sí? Contamos hacia la derecha positivo, suma de fuerzas en X igual a 0. Tenemos EX menos la componente horizontal de la fuerza CD, ¿sí? La magnitud ya la sabemos.
39.693 que multiplica a la componente horizontal sobre la hipotenusa, es decir, raíz de 12.0625. Igualamos a 0 porque no hay más componentes horizontales. Ahora despejamos EX y tenemos que es igual a 34.286 libras. Aquí también podríamos calcular EY, ¿sí? Aplicando suma de fuerzas en Y, pero no lo vamos a calcular porque no nos interesa, ya que si nosotros pasamos EX a esta componente y aplicamos suma de momentos en B, ya vamos a poder saber cuál es la magnitud de la normal en A, que es la que nos están pidiendo, ¿sí? EY no nos interesa porque su línea de acción cruzaría el punto B. BY y BX tampoco haría falta calcular. Entonces por eso no vamos a calcular EY. Y nos pasamos directamente a este gráfico, ¿sí? Aquí vamos a considerar suma de momentos en B. Antihorario positivo. Suma de momentos en B igual a 0. Como ya he dicho, fijamos el nodo B. Estos dos vectores no entran en los cálculos, ¿sí? Porque cruzan el punto B. EY tampoco. EX sí. EX hará girar en sentido horario, es decir, negativo. Y su brazo será de 1.75 pulgadas. Es 1.75, aquí en el gráfico no se nota, pero esta longitud es 0.75 pulgadas. Luego tenemos la normal en A. Esta normal en A tiene dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. Observamos el ángulo de 20 grados y tenemos que ese ángulo es el que se forma con la vertical. Ahora, la componente horizontal hará girar el sistema en sentido antihorario con respecto del punto B, por lo tanto será positivo. Y su magnitud es normal en A por seno de 20 grados. ¿Sí? Vendría a ser la función del seno porque le corresponde el cateto opuesto al ángulo. Y su brazo de momento con respecto del punto B será 0.75. ¿Sí? Mientras que la componente vertical será positiva también porque hará girar en sentido antihorario. Normal en A por coseno de 20 grados. ¿Sí? Coseno porque está justo al ladito del ángulo. Entonces, el brazo de momento en este caso será de 1.5 pulgadas. Y todo esto lo igualamos a 0. El valor de EX lo tenemos, ¿sí? Es 34.286, por lo tanto podemos colocar aquí, pasando al lado positivo, multiplicando por 1.75, esto es igual a 60. Igual a normal en A, que multiplica seno de 20 por 0.75, 0.2565. Más la normal en A por coseno de 20 por 1.5, 1.4095. Esto nos queda que 60 es igual a 1.6660 normal en A, con lo cual tenemos que la normal en A es igual a 36.01 libras. Y con esto ya encontramos la fuerza de compresión que se desarrolla, ¿sí? De 36 libras. Y con esto damos por concluido el problema 682. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte si te sirvió el video. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos en los comentarios o comunicarte con nosotros en nuestras redes. Los enlaces los encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu